misericordia incomprensible es Yahweh, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es Yahweh, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Yahweh. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error. Sabemos que pues todos tarde o temprano pues vamos a morir. El Señor sabe qué día, el Señor sabe todo, desde el día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre hasta el día en el que pues nuestros días serán los que fuesen y el Señor pues, nos llevaría. Y sabemos que pues aquellos que vivimos aquí en la tierra tenemos conocimiento conforme lo que se nos ha enseñado siempre en la iglesia, en la congregación, de lo que es la eternidad. Pero el día de hoy quiero compartirles lo que el Señor también nos permitió aprender hace un tiempo, el entender más allá de lo que el Señor quiere decir con eternidad, con el lugar en el que nosotros iremos. Sabemos que previamente a la eternidad pues estamos o que moramos o que el Señor pues venga por su pueblo, ¿verdad? Porque hay esas dos opciones, ya sea que Yeshua venga por su pueblo, aquí es que estamos pues vivos, o muramos. Pero vamos a comenzar sabiendo el concepto de la palabra eternidad. Nosotros escuchamos la palabra eternidad y pues rápido viene a nuestra mente que es algo que va a ser por siempre, es algo que no tiene pues un final, algo infinito. Y sí, dice el diccionario, según Wikipedia, dice aquello que tiene una duración que no tiene ni principio ni fin. Y pues conocemos que el Señor, por lo que nos ha mostrado en su palabra, pues el Señor ya era antes de que nosotros fuésemos o de que este mundo fuese formado, el Señor ya era. Y pues será, es y será por siempre. Por lo tanto, entonces coincide este concepto con lo que nosotros conocemos, ¿verdad? El Señor no tiene principio ni fin, ¿verdad? Porque aunque nos cuenten aquí la palabra, nos diga la manera en la que fue creado todo lo que nosotros conocemos, pues nos dice que el Señor ya era, ¿verdad? Y que el Señor Yeshua también ya era, y que el Espíritu también ya era, porque ellos tres son uno solo. Es verdad que veíamos hace tiempo una predicación que cuando el Señor dice que se dice Israel, escucha, tu Señor, tu Elohim, el Señor uno es, se quería decir que aunque hay Yeshua, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, que es la esencia del Padre, ambos son uno solo. Ya vimos que son como tipo atributos, pero es uno solo. Entonces ellos ya eran, eso ya era, y será por siempre. La palabra eternidad en el hebreo es olam. Esa palabra olam tiene muchos significados. Tanto puede ser ocupado por eternidad, por el siempre, por todo, por algo que es un conjunto. Para ello significa olam, por mucho tiempo, por todo el tiempo. Esto, según el diccionario Strong's, que es el diccionario que nos menciona la raíz de la palabra y todo aquello que tiene significado o que conlleva o que son sinónimos o que están relacionados con esta palabra. Y en griego la palabra eternidad es aion, que también significa que dure edades, que es para siempre, que es por los siglos y es eterno, ¿verdad? Y
Con esto nosotros entendemos cuando el Señor nos dice que Él es el principio y el fin, que Él es el alfa y el omega, que Él es la Aleph y la Taf, es decir, la primera letra del alfabeto hebreo y la Taf es la última letra del alfabeto hebreo. Por lo tanto, la eternidad que es el Señor. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos la eternidad, sí, la eternidad es algo que nosotros conocemos que no tiene fin, que es infinito, pero en sí la palabra eternidad se refiere al Señor. Nosotros somos seres humanos y tenemos tres partes: tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, ¿verdad? El cuerpo solamente es, digamos, un recipiente que contiene el alma y el alma que contiene el espíritu, ¿verdad? Todo esto es aquello que nosotros podemos ver, nuestra piel, todos nuestros órganos, todo aquello que podemos tocar en nuestro cuerpo. Nuestra alma es aquello donde están depositados nuestros sentimientos. Y el espíritu, pues es lo que realmente nos da vida, ¿verdad? Vamos a ver una cita donde nos explica el Señor que aunque nosotros tuviéramos cuerpo, tuviéramos alma, si no tenemos espíritu, no hay vida. ¿Qué pasa con lo que hoy en día hacen los científicos? Clonaciones y todo. Pueden clonar animales, pueden clonar incluso hasta personas. Creo que hasta ya clonan órganos, a partir de células madres, clonan órganos. ¿Ah? Pero si crearan una persona, si clonaran a una persona, esa persona no sería, estoy rebuscado, pero no sería una persona en sí. ¿Por qué? Porque no tendría espíritu. Puede tener cuerpo y a lo mejor le puede que les enseñen a tener sentimientos, como aquella película muy famosa que se llamaba Inteligencia Artificial, que era una persona que le habían creado una clonación y que le enseñaban a sentir. Pero si no hay un espíritu, si no está el espíritu del Señor, no hay vida, ¿verdad? Cuando nosotros gestamos un bebé en nuestro vientre, vive, crece, se forma milagrosamente, porque la creación de un humano dentro del cuerpo de una madre es un milagro que ni los mismos científicos se pueden explicar. Como de 2 semillitas se hace una vida, se forman huesos, se forman órganos, ¿verdad? Pero ¿qué hace cuando el bebé nace? Respira, entra un aliento a él y existe la vida, ¿verdad? Es algo tan importante que los mismos doctores dicen, no, tiene que llorar o tiene que tener ese suspiro, pues, porque tiene que haber vida, ¿verdad? Y para los que no lo tienen, pues empiezan a meter las incubadoras y provocan ese suspiro. Entonces nos dice, por favor, el libro de Génesis, del capítulo 2, versículo 7. Vamos a darle lectura. Más adelante vamos a estar viendo muchas citas. Vamos a repartir para poder entender esto. Dice así la palabra de Elohim. Entonces Yahweh Elohim formó el hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. ¿Ven? Ahí nos está diciendo más claro. Él sopló aliento de vida. Y entonces, para ese entonces, fue un ser viviente. ¿Por qué? Porque aunque el Señor ya había formado del polvo y tenía un cuerpo Adán, era necesario que el Señor soplara de su espíritu, de ese aliento de vida, en él, para que pues él cobrara vida, él pudiera ser un ser viviente. También nos menciona, por favor, el libro de Job. Vamos a leer el capítulo 32, 33 y 34, pero vamos a empezar por favor con el 34, versículo 14. Por favor, para los que tienen la Israelita Nazarena, están casi a los últimos libros. ¿Ven? Vamos a leer desde el 13 para entender qué es lo que está diciendo. Dice así: ¿quién lo ha puesto a cargo de la tierra? ¿Quién ordenó el mundo entero? Si él se propusiera de corazón, podría retirar su espíritu y su aliento.
y toda carne expiaría de una vez y la humanidad volvería al polvo. Igual nos está diciendo aquí, si al Señor le place quitar el espíritu de una persona, entonces la persona queda sin vida, vuelve a ser solamente un cuerpo. Ahí mismo también en el capítulo 33, versículo 4, ¿ves? Dice, el espíritu de Elohim me formó, el aliento de Shaddai me sostiene. ¿Ves? Nuevamente dice, el aliento o el espíritu del Señor me sostiene. Y atrásito en el capítulo 32, versículo 8, dice, pero en verdad es el espíritu en el hombre, el soplo de Shaddai, lo que le da entendimiento. ¿Ves? Lo mismo, es el espíritu del Eterno el que da la vida. ¿Ves? No es el alma, no es el cuerpo, no es el corazón, ¿verdad? Porque sabemos que si el corazón se detiene, pues ya no bombea sangre y no hay vida. Es el aliento del Señor. ¿Ves? ¿Y qué pasa con ese espíritu? Bueno, ahí mismo, por favor, en Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 7, es adelantito, o sea, atrasito, pero capítulo 12, versículo 7. ¿Ves? Dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Jairo, quien lo dio. Entonces, ¿a dónde va el espíritu? Regresa al Señor. No el alma, no el cuerpo. El espíritu es el que regresa al Eterno, ¿verdad? Porque, bueno, recordemos también lo que nos dice Pablo en el Nuevo Pacto, en sus libros. Dice que tenemos que vivir conforme al Espíritu, porque si vivimos con la carne, las obras de la carne pues nos van a llevar a pecado, pero si nosotros vivimos conforme al Espíritu, pues nos acercamos al Padre. Y también Yeshua le dijo a la samaritana, quiero adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene que ser un espíritu incorruptible. ¿Ves? Y en Salmos, por favor, 104, 29. Estaba en muchas citas. 104, 29. Dice, ocultas tu rostro, te aterrorizan, les quitas el aliento, perecen y se vuelven polvo. Nuevamente nos está diciendo, si el Señor retira el espíritu de nosotros, perecemos. Ok, ya entendimos que, bueno, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y cada función que cumple cada una de estas partes. Dice, pero una vez que nosotros pues morimos, sea la causa por la que hemos de morir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en el momento de que nosotros morimos? Bueno, nosotros entendemos y entendíamos que cuando nosotros morimos, dice, bueno, si yo me porté bien y hice la voluntad del Señor, pues voy de uno al cielo. Y si morí, pero no hice la voluntad del Padre, fui desobediente, pequé y malo, pues me voy al infierno. Pero en realidad no es así. En realidad uno no va inmediatamente al cielo, ni tampoco uno va inmediatamente al infierno, ¿verdad? Que cuando nosotros escuchamos eso, dice, bueno, se me imagina la doctrina que siempre dicen los católicos, que existe el purgatorio o existe esos lugares, pero en realidad no. Vamos a ver qué es lo que sucede una vez que nosotros morimos. Por favor, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 17, ejemplo de Yeshua. Recordemos que Yeshua también fue cuerpo, también fue alma y también fue espíritu.
Por lo tanto, el mejor ejemplo que podemos tener es él. ¿Ven? Dice así. Y a Josué le dijo: suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, recordemos que Yeshua había sido crucificado, había muerto como ser humano, y nos cuenta que él descendió, ¿verdad? Dice que descendió, y para descender, pues tuvo que haber sido espíritu también. El espíritu descendió. Y cuando él resucita, ¿verdad? Porque tenemos ejemplos previos también de resurrección, pero nos queremos enfocar en este. Cuando él resucita, ¿verdad? Y sube, ¿qué le dice a María o Miriam, que en realidad es el nombre Miriam hebreo? Le dice: aún no he subido a mi Padre. Porque él, siendo el propio Señor, el propio Padre, el Hijo de Yahweh, ¿por qué no subió inmediatamente al cielo? Porque les digo, antes de que suban inmediatamente al cielo, tuvo que haber bajado, tuvo que haber estado en un lugar. Ese lugar se llama el Seol o Hades en griego. Vamos a ver qué es, ¿verdad? Otra cita para reforzar esto es el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 9. Por favor, si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Ven? Buena lectura. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? Primero que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué nos está diciendo ahí? Tuvo que haber descendido a las partes más bajas de la tierra, es decir, al Seol. Cuando nosotros escuchamos Seol, escuchamos Hades, inmediatamente hacemos un sinónimo del infierno. Ajá. Pero en realidad el Hades y el Seol vamos a ver que no es el infierno en sí. Vamos a ver otra cita tan importante, muy importante, que nos vamos a dar cuenta de ahí de las traducciones correctas de la palabra. Amén. Por favor, veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Necesito aquí, por favor, quien tenga una versión Reina Valera de 1960, otro que tenga otra versión, ya sea de Nueva Internacional, Peshita. Necesito, por favor, para que nos demos cuenta de que es muy importante que la Biblia haya sido traducida tal y como lo mandó el Señor, tal y como era originalmente. Por favor, quien tenga otras versiones y me pueda apoyar leyendo esta, yo voy a leer la Israelita Nazarena al final, pero esto primero que lean estas versiones. Por favor, ¿quién tiene 23:43? ¿Quién tiene Reina Valera? Ok. ¿Y quién tiene otra Peshita o otra versión? Ok, Carlos. ¿Nada más? Ok, ya aquí tengo cargada mi Biblia en mi celular y tengo la nueva versión internacional. Ok. Por favor, pueden leer primero, a ver, la Carlos. Dice, Yeshua le dijo: si te prometo que tú estarás conmigo hoy en Gan Eden. Ok, ¿alguna puntuación por ahí? Signos de exclamación, 2 puntos, punto y coma. Yeshua le dijo: si te prometo que tú estarás conmigo hoy en Gan Eden. Ok, pero ¿hay alguna coma o algo? Gan, Por ejemplo, diga, Yeshua le dijo 2 puntos. Entonces, a eso me refiero. Ok, perdón. Yeshua le dijo 2 puntos: si te prometo que tú estarás conmigo hoy en Gan Eden. Ok. La única puntuación que hubo fue los 2 puntos. Ok. ¿Quién más me dijo que tenía más de Reina Valera? ¿Ninguna otra? Bueno, voy a leer. ¿Perdón? Okay. Voy a leer la de internacional y ahora vamos a leer la Reina Valera.
La Nueva Versión Internacional dice: te aseguro que hoy estarás en el paraíso, le contestó Yeshua o Jesús. Ajá, ok, no hubo ninguna puntuación. Reina Valera, por favor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una coma, un punto para ver si me lo puede leer y me dice cómo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, sí, pero si hay alguna coma, o sea, que me diga. Entonces Yeshua le dijo 2 puntos. Entonces Jesús le dijo 2 puntos. Ok, y luego. Luego, entonces Jesús le dijo 2 puntos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no hay una coma después del 8. No, ok. Todo corrido, ¿ok? Que cuando nosotros leemos esto, ¿qué decimos? Bueno, el Señor Yeshua, cuando estaba siendo crucificado, iba a ser crucificado ya sin morir, lo ponen al lado de 2 ladrones. Un ladrón de ellos se arrepiente y el Yeshua le dice: entonces, el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Perdón? Según Reina Valera. Según Reina Valera de sus versiones, ajá. Y con esto nosotros entendemos, bueno, si Yeshua murió, pues se lo llevó él mismo con él. Se fue al cielo con él mismo, en ese mismo momento, ¿verdad? Yo creo que nosotros entendemos siempre que leemos esta versión y que nos han predicado sobre este tema, pues siempre asociamos que en el momento el Señor Yeshua lo perdonó y se lo llevó consigo al cielo, ¿verdad? Pero ¿qué quieren? Vamos a leer la Israelita Nazarena, por favor, para aquellos que lo tienen, y vamos a ver la puntuación. Dice así. ¿Ven, ya todos lo tienen? Okay. Dice así: entonces Yahoshua le dijo 2 puntos, en verdad te digo hoy 2 puntos, conmigo estarás en el paraíso. ¿Ven qué cambio hay de la puntuación? Ahí está diciendo, en verdad te estoy diciendo ahorita 2 puntos, en el momento te estoy diciendo, no te estoy diciendo que va a suceder hoy mismo, sino que hoy te estoy diciendo que estarás conmigo en el paraíso. Nos damos cuenta de la importancia que se necesita una buena traducción y una buena puntuación, porque no es lo mismo decir así asado a decir asado así. Ajá, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo algo muy diferente a las otras versiones. Él le dijo en ese momento al ladrón: te estoy diciendo hoy, el día de hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso, pero no le dijo hoy mismo, ¿ok? Como en comparación de las otras versiones. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, vamos a ver más adelante, nadie va en el mismo momento que muere, nadie va al cielo o nadie va al infierno. Todos vamos al Seol. Ajá. El Seol es en hebreo. Ajá. Cuando nosotros leemos el Seol, que el salmista David dice: cuando el salmista David dice: Señor, libra de que mi alma vaya al Seol, y todas esas palabras que leemos en la palabra, sea Antiguo o Nuevo Testamento, que habla del Seol, que en hebreo es una morada, pues, y Hades es en griego, es la misma, el mismo lugar. Hades y Seol es el mismo lugar, nada más que es diferente idioma. Ajá. Pero Hades y Seol, según el Strong's, el diccionario Strong's, o el diccionario que ustedes quieran ocupar, internet, el que ustedes tengan a la mano, nos va a decir que es un lugar de espera. Ajá. El Seol, o el Hades, no es el infierno que nosotros conocemos, donde va la gente porque se portó mal y está quemándose. Ajá. El Seol es un lugar de espera, y este Seol tiene 2 compartimientos. El Seol tiene un compartimiento llamado paraíso, y tiene otro compartimiento llamado infierno. Ajá, o Gehenna. Gehenna en hebreo significa lago ardiente. Tiene esos 2 compartimientos. Por lo tanto, cuando uno muere, según nuestras acciones y nuestros comportamientos, ya sea que vayamos al paraíso o vayamos
al infierno. El paraíso, conocido también como seno de Abraham, y que vamos a ver la parábola del rico, de Lázaro y el rico, y el infierno. Ese es el mejor ejemplo que el Señor Yeshua pudo haber dado como parábola para entender el lugar de espera, para entender que son dos lugares, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita. ¿Okay? ¿Qué significa paraíso? Ok, vamos a ver el primer compartimiento. Paraíso viene del hebreo pardes. Pardes tiene 4 letras: P, Resh, Dalet y Sameach. Recordemos que en el alfabeto hebreo todas las letras tienen un número, todas las letras tienen un significado. Por ejemplo, Ayin es el ojo. Dalet, vamos a ver, es la puerta. Son atributos, o significados de cada una de las letras. Por lo tanto, si está compuesto por 4 letras, recordemos que son puras consonantes. La primera letra es P. P significa boca. ¿Okay? La siguiente letra es Resh, que significa liderazgo o líder. La tercera letra es Dalet, que significa puerta. Y la cuarta letra es Sameach, que significa un descanso aparte. Por lo tanto, si nosotros juntamos estas 4 letras, que se hace la palabra pardes, y con los significados de cada una de las letras, ¿qué es a lo que llegamos? Bueno, llegamos a que pardes es la boca del líder que abre la puerta para Shabbat, para descanso. Amén. Entonces, el paraíso es el lugar del líder supremo, de Yahweh, que abre la puerta para que tú descanses ahí, ¿verdad? Para que tú, mientras duermes, porque cuando nosotros morimos vamos a ver que dormimos, mientras tú duermes, ahí esperes. ¿Qué vas a esperar? La resurrección, ¿verdad? Y vamos a ver también los 2 tipos de resurrección que va a haber. Hasta aquí entendemos, ¿verdad? Y nos ha dado el golpe, pues, de que hemos estado equivocados cuando hemos escuchado Hades y Seol, y sabemos que pues este es el significado correcto, y habíamos entendido que era pues el propio infierno. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Okay? Algo también muy importante. Para los que hemos leído el libro de Enoch, ahí lo menciona. Recordamos que Enoch fue un hombre, no nos dice mucho la palabra de él, pero un hombre que el Señor usó y que le mostró desde el inicio de la creación hasta el último día de este mundo. Todo le mostró a él. Si tú lo lees, es un libro tan hermoso que uno se da cuenta y dice: ay, Señor, yo no sabía esto. Ay, Señor, pues sí era necesario que el Señor lo tomara, se llevara a Enoch, ¿verdad? Porque dice que fue levantado por el Señor, que fue arrebatado, porque no encontraron su cuerpo, no encontraron la manera de seguir la historia, sino que desapareció. Era necesario que el Señor lo llevara, porque el Señor le mostró tantas cosas, ¿verdad? Y por eso, si usted lee el libro de Enoch, que se lo recomendamos, y que está, que sí es recomendado, porque la palabra lo menciona, el libro de Judas lo menciona, cuando habla acerca de los ángeles caídos. Es un libro que se recomienda, a diferencia de Midrash, a diferencia de Talmud, esos libros que solamente han sido escritos por hombres, que sirven para darse una idea de lo que pues se cree en ciertas cosas, pero se lo recomiendo, es muy bueno este libro, y no es muy largo, y además con tan importantes cosas que dice ahí, se pasa rapidísimo. Entonces, ¿por qué si Yeshua era un hombre perfecto tuvo que bajar al Seol? Bueno, ¿por qué? Porque nos menciona también que él se llevó las llaves. ¿Por qué? Porque la muerte, cuando el Señor Yeshua bajó, le quitó la autoridad a la muerte, y le sentenció, porque cuando sea el gran juicio del gran trono blanco,
Yahweh, Yeshua, que va a estar ahí también en el juicio, van a lanzar a la muerte también al lago de fuego. Entonces, le quitó la autoridad. Le quitó la autoridad. ¿Por qué? Porque el único que puede quitar la vida y la puede regresar es Yahweh. Amén. Es el único. El único. Nadie más. Aleluya. ¿Ven? Entonces, viene la pregunta. Pero, y por ejemplo, los profetas, por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis y dice ahí que estarán los santos arriba, pues nosotros pensamos que son los profetas o personas que realmente fueron hombres del Señor y que nos menciona la palabra. Pero ni aún así, ni el mismo Moisés ni el mismo David están en el cielo. ¿Ah? Un ejemplo clarísimo que vamos a ver rápidamente, para después seguir con la parábola de Lázaro y rico, es el ejemplo que se encuentra en el libro de Samuel, la primera carta de Samuel, en el capítulo 28, versículo 19. Con esto, la verdad, cuando lo leo uno y entiende la historia, dice, sí es cierto, Señor. Aquí está el mejor ejemplo del que dices que no están en el cielo, están esperando. ¿Ven? Así llego, ya. Ok. El encabezado de esta parte de estos versículos nos dice Shaul y la espiritista de Endor, o la bruja de Endor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, parafraseando la palabra para no leer todo. Saúl se disfraza, porque toda la gente conocía a Saúl porque era el rey, se disfraza y va y pide a la bruja de Endor, o a la espiritista de Endor, la psíquica, el nombre que tenga, le pide que por favor consulte el espíritu de Samuel, del profeta Samuel. ¿Por qué? Bueno, porque para ese entonces un profeta, digamos, mayor, que era muy utilizado por el Señor, era Samuel. Entonces, Saúl en su desesperación, sabiendo que Samuel ya había muerto, va y busca a la bruja para que consulte a Samuel y lo haga regresar a la vida y se le presente, ¿verdad? Así como mucha gente consulta a los psíquicos, a los espiritistas, para que se les presente el pariente más cercano, la persona X. Así mismo fue Samuel. Y aquí hubo una respuesta que da el profeta Samuel, que confirma todo esto que hemos estado leyendo. Dice en el versículo 9 y 10, dice: pero la mujer le respondió: usted sabe lo que ha hecho Saúl, como ha proscrito a espiritistas y adivinos en el país. Así que, ¿por qué me pone una trampa para que me maten? Saúl le juró por Yahweh: por vida de Yahweh no te meterás en problemas por esto, porque recordamos que pues estaba prohibido esto. Dice, en eso la mujer le preguntó: ¿a quién quiere que le haga subir? ¿A quién quiere que le haga subir? ¿Qué dice? Subir. Nunca dijo: ¿a quién quiere que le haga bajar? ¿A quién quiere que le haga subir? Él respondió: hazme subir a Shemuel. Entonces la mujer reconoció a Shemuel y gritó fuertemente y le dijo a Saúl: ¿por qué me ha engañado? Usted es Saúl. El rey le contestó: no temas, ¿qué ves? Y la mujer le dijo a Saúl: veo un Elohim, con E minúscula, que sube de la tierra. Porque vio un espíritu santo, que subió de la tierra. Recordemos que Elohim, con E mayúscula, se refiere a Dios, al Señor, con E minúscula, al santo, pues a alguien, porque se parece un Dios. Él le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella dijo: es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel y se postró en reverencia con su rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado y me has hecho subir?
Y Shaul respondió: estoy en un gran problema. Los filisteos están atacando y Elohim se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por profetas ni en sueños. Por eso te he llamado para que me digas qué debo hacer. Shemuel le dijo: ¿por qué me preguntas viendo que Yahweh se ha apartado de ti y se ha vuelto tu adversario? Yahweh ha hecho por sí mismo como predijo por mi medio. Yahweh ha arrancado el reinado de tus manos y se lo ha dado a tu compañero, a David. ¿Por qué tú no obedeciste a Yahweh y no ejecutaste su ira contra los amalequitas? Por eso es que Yahweh te ha hecho esto hoy. Además, Yahweh entregará a los israelitas que estén contigo en manos de los filisteos. Mañana tus hijos y tú estarán conmigo. Y Yahweh entregará también las fuerzas israelitas en manos de los filisteos. Enseguida Shaul se lanzó a lo largo del suelo, aterrorizado por las palabras de Shemuel. Además no quedaron fuerzas en él porque no había conocido nada en todo el día, no había comido nada en todo el día y toda la noche. ¿Okay? Aquí también Shemuel está diciendo, primero le dice: ¿por qué me perturbas? Ajá. Si leemos otras versiones dice: ¿por qué me despiertas? Ajá. Y también dice aquí: mañana tus hijos y tú estarán conmigo. Si se supone que Shemuel era un profeta del Señor, ajá, si nosotros creemos que él estaba en el cielo, ¿cómo le dice a Shaul que él, siendo un hombre malo, y a sus hijos que estarían con él? Si en el cielo pues solamente va gente buena, digamos así. Era porque Shemuel estaba en el seno de Abraham, en esa parte del Seol. Ajá. Esta es la mejor, del Antiguo Testamento, la mejor historia que nos puede dar a entender que uno duerme cuando muere. ¿Ajá? Ok, entonces, leamos por favor el libro de Juan 3:13. ¿Ves? Dice: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que ha subido al cielo ha sido Yeshua. Es el único. Ni David, ni Samuel, ni Isaías, ni Daniel, nadie ha subido ante el Padre. Están esperando la resurrección. Por favor, Daniel 12:13. Si alguien lo tiene, por favor, le dé lectura. ¿Y por qué no la agarras? ¿Ven? La lectura, por favor, de mi lectura. Pero tú prosigue hasta el fin, descansarás y te levantarás a tu destino al final de los días. Amén. Igual dice: te levantarás al final de los días. No al final de nuestros días, que uno cuando muere se termina la vida, sino al final de los días que han de pasar hasta que el Señor pues haga todo nuevo. También, por favor, en Hechos, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 29 y 34. ¿Ok? Amén. Dice así la palabra del Eterno. Varones hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron, y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy. Lo mismo, y el mismo David ha subido. Ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 34, dice: porque David no subió al cielo, sin embargo él dice: dijo Yahweh a mi amo, siéntate a mi diestra. Pero dice aquí, no ha subido al cielo. ¿Okay? Ahora entendemos
que cuando uno muere, dormimos. ¿Y dónde dormimos? Ya sea en el lugar de Seol llamado paraíso o seno de Abraham, o en el lugar de Seol llamado infierno o fosa o lugar de tormento, que así también lo menciona la palabra. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando uno muere porque está esperando, Yeshua regresa. ¿Y qué va a hacer Yeshua cuando regrese, cuando venga? Dice, primero los muertos en Yeshua resucitarán primero, después los que hayamos quedado. ¿Ok? Hasta ahí dice. Entonces hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para aquellos que han obedecido al Señor, que los estamos esperando, que los estamos santificando, ¿verdad? Primero va a resucitar a aquellos que han esperado más tiempo, han estado dormidos, posteriormente a nosotros. Rápido, eso va a ser rápido. Y nos va a llevar con Él. Y vamos a estar con Él 1000 años. Después de esos 1000 años, el Señor dice que va a soltar a Satán, al enemigo. Lo va a soltar para prenderlo después. Y cuando lo aprenda, dice que entonces va a haber otra resurrección. Dice que va a resucitar aquellos que han estado en el infierno. Dice que el Hades devolverá a aquellos que han estado esperando ahí, y entonces serán enjuiciados y echados al lago de fuego. Lo vamos a ver en las siguientes citas. Por favor, acompáñenme al primer libro, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 12 al 23. Otro que por favor me ayude a buscar, Salmo 16, del 9 al 10. Otro, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Otro, Juan 14, 3. Dije que debo reservar esa cita. Otra, primera carta a los Corintios, ahí mismo en el capítulo 15, versículos 50 al 54. Otros, Juan 5, del 28 al 29. Otros, Hechos 24, 15. Y por último, Lucas 14, 14. ¿Ok? Por favor. Ok, leemos entonces primera carta a los Corintios 15, 12 a 23. Dice así. Ahora bien, si se predica que el Mashiach ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y hasta quedamos como falsos testigos de Elohim, porque hemos dado testimonio de que Elohim resucitó al Mashiach cuando no lo resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en el Mashiach han perecido. Si nuestra esperanza en el Mashiach es para esta vida solamente, somos los más desdichados de todos los hombres. Pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron, Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, el Mashiach y las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. ¿Ven? Aquí nos dice que Yeshua resucitó y va a haber resurrección. Recordamos que solamente Yahweh es el único que puede resucitar.
es el único que puede resucitar a los muertos. ¿Ves? Ejemplos que habíamos visto, bueno, Yeshua, cuando le llevan a la niña que le dice, mi hija ha muerto, ¿verdad? Aquella persona que le dice, mi hija ha muerto, y que le dice, no está muerta, solo duerme. Jairo. Ejemplo de Lázaro, ya lo habían sepultado a Lázaro, ¿y qué le dijo? Solo duerme, ¿verdad? Les decían, oye, pero apúrate, tienes que regresar a resucitar a Lázaro. Dice que Yeshua todavía tardó 3 días, tardó días en regresar a ver a Lázaro. Sin embargo, resucitó. ¿Por qué? Porque sabía que solamente Lázaro estaba durmiendo. Entonces, nos dice que sí hay resurrección cuando nosotros estemos esperando al Mashiach. ¿Verdad? Cuando estemos esperando su regreso, habrá resurrección. Amén. Esa es la primera resurrección de los que aman al Señor. Amén. Amén. Por favor, el Salmo 16, del 9 al 10, ¿que lo tienen? Por eso se alegra mi corazón y se goza todo mi ser, y mi cuerpo reposa confiadamente, porque no me abandonarás a la fosa, ni permitirás que tu leal vea el odio. Amén. La Biblia estaba diciendo, porque no me dejarás o me llevarás a la fosa. Ese es el otro lugar del Seol. Recordemos que hay paraíso y hay infierno, fosa, Hades. como lo dije, no, el Hades es el mismo lugar. Hades y Seol es la misma palabra, nada más que en diferente idioma. Seol es en hebreo, Hades es en griego. Ajá, y ambos significan lugar de espera. Ajá, pero ese Hades o Seol tiene 2 partes. Tiene el paraíso y tiene el lugar de tormento, la fosa, el hoyo, la función de la palabra. Entonces aquí le estoy diciendo, esperaré porque sé que no me vas a dejar. Y eso que era antes de que Yeshua viniera, que el salmista David lo estaba diciendo. La primera carta de los tesalonicenses, por favor, que tienen, por favor, hermano. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahushua murió y resucitó, de la misma manera, por medio de Yahushua, Elohim levantará con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabras del Maestro. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz del príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa. Y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro del Maestro en el aire, y así estaremos siempre con el Maestro. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Amén. Ahí nos está diciendo también, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? El Señor viene y resucita primero a aquellos que ya tienen tiempo, que ya estuvieron descansando, que han estado esperando. Imagínense, ¿cuánto tiempo no han estado esperando? Dormidos. Primero serán ellos y después los que hemos de estar aquí vivos. ¿Verdad? Lo menciona el Señor y dice que el mismo Mashiach fue el que les dijo eso. Por favor, el siguiente, Juan 14:3. Tiene Juan 14:3. Amén, hermano, por favor. Cuando vaya y les prepare un lugar, vendré otra vez y los recibiré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Entonces, ¿qué dice? ¿A qué subió Yeshua? A preparar moradas. Ajá. ¿Por qué? Porque dice que Él va a regresar por nosotros y habitaremos con Él. Amén. Entonces, también ahí dice. La siguiente, por favor, 1 Corintios 15, del versículo 50 al 54. Amén. Amén. Quiero decirles, hermanos, que el hombre mortal no puede heredar el reino de Elohim.
ni la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: disuelta fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. Ahí nos está diciendo también por qué es necesario que seamos incorruptibles y que seamos también inmortales. ¿Por qué? Porque pasaremos una eternidad con Él y solamente lo podemos hacer así. Siguiente, por favor, Juan 5, 28, 29. De Juan 5. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Amén. Ahí dice: entonces aquellos que hicieron el bien resucitarán al escuchar la voz del Señor. ¿Ven? Amén. Siguiente, por favor, Hechos 24:15. Y también, bueno, si alguien tiene Lucas 14:14, lo van preparando para ir un poquito más rápido. Ya, a ver. Hechos 24:15. Ya. Yo espero de Dios lo mismo que los judíos. Espero que todos los seres humanos, buenos o malos, resuciten de la muerte. Lo mismo, resuciten de la muerte. Lucas 14:14. Amén. Y serás feliz porque ellos no te pueden... ¿14? Sí. Y serás feliz porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos. Amén. ¿Cuál será tu recompensa? Cuando seas resucitado y pases una eternidad con el Señor. Amén. Por último voy a leer Apocalipsis 20:4. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yehoshua y por la palabra de Yahweh. Ellos no han adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por 1000 años. ¿Ven? Lo que les digo, resucitarán y vivirán por 1000 años. Después será el enemigo desatado para volver a ser capturado y ponerlo en el agua de fuego junto con el falso profeta, el antimashiach, la muerte y todos aquellos que decidieron seguirle a él. Entonces, en conclusión, ya no podemos decir cuando una persona muere: estoy tranquila porque está en el cielo, o me está viendo desde el cielo, Está con el Señor. o está con el Señor, o es el abuelito de mi hijo, murió y es el que viene a cuidarlo porque lo ve desde el cielo. Todo eso son falsas doctrinas, ¿verdad? Ahora entendemos que cuando uno muere, duerme, ¿verdad? Y si muere en el Señor, conociendo al Señor, uno se duele porque pues parte de la tierra y somos carne y duele, pero sabemos con alegría de que está durmiendo, está esperando. Dice que la muerte en Yeshua es ganancia. ¿Por qué? Porque vas a dormir, a descansar. Descansas esperando que Yeshua te resucite. Pero si mueres en pecado, lo haces porque no conociste a Yeshua, o porque no quisiste seguirlo, o porque tenías una falsa imagen, una falsa doctrina, una falsa creencia, y te pierdes
entonces ahí sí duele, porque ya no hay regreso. Amén. Nos cuenta la parábola de Lázaro y el rico. ¿Y qué era lo que decía aquí? El rico que estaba en el infierno, sufriendo tormento, que ese tormento no se va a comparar con lo que van a sufrir en la eternidad, le dice a Abraham, porque dice que estaba el seno de Abraham Lázaro, y le dice, por favor, manda a Lázaro, manda a alguien que le diga a mi familia lo que está pasando para que no vengan aquí, ¿verdad? Y le dice a Abraham, aunque yo vaya en mi persona, vayan los profetas, vaya quien sea, si ellos no lo hacen por sí mismos, no creen por sí mismos, no se van a salvar de venir para acá. Entonces, una vez muertos, no hay vuelta para atrás, ya sea para irte al lugar de tormento o para estar en el paraíso. ¿Ven? Amén. Es hora que entendemos, pues con más justa razón, pues le pedimos al Señor que pues nos perdone, que nos permita pasar con Él en la eternidad, que seamos de aquellos que si hemos de morir descansemos para que Él venga y nos resucite, ¿verdad? En la primera resurrección, porque la segunda resurrección es para aquellos que estuvieron en la fosa, aquellos que, aunque pasaron 1000 años y todo, y más tiempo, estuvieron esperando para juicio, ya no esperaban para que pasaron la eternidad con el Señor, sino para juicio, porque dice que el Señor hará el juicio del gran trono blanco y los mandará a llamar, dice que el Hades regresará a sus muertos, que el mar regresará a sus muertos, todos esos lugares donde pudieron haber perecido, los regresará, y estarán delante del Señor y serán enjuiciados por sus acciones, porque no nada más hay libro, no es el libro de la vida nada más, sino hay libro de acciones, hay muchos libros, de Apocalipsis nos lo menciona. Entonces ahí ya no va a haber salvación, aunque se arrepientan y digan, Señor, lo creo, ya no va a haber. Por eso el Señor dice, no seas incrédulo, cree. Yo sé que a veces por las personas dicen, yo creo lo que veo, o creo lo que para mí está pues correcto, pero en realidad, o sea, creerle al Señor es tener fe, y fe ¿qué es? Es creer algo que no lo ves, pues. Entonces, debemos de reformar nuestra vida ante el Señor, de saber que tenemos que elegir el lugar al que queremos ir, para esperar y para pasar una eternidad, ¿verdad? Y también, pues, decir esta palabra para aquellos que pues piensan, ¿verdad? Como nosotros pensamos que una vez muertos vamos al cielo. Dile, no vas al cielo de una. Y decir esa doctrina falsa, pues hace que también otro caiga en lo mismo y siga creyendo, y así es una cadena. Entonces siempre hay que perseguir la verdad, porque para eso el Señor nos dio Torah y nos dio su palabra para seguir la verdad. Dice que su palabra es la verdad. En Juan 17:7 dice, mi palabra es verdad. Entonces, pues arrepentidos, Señor, que nos perdone por haber creído esto hace mucho tiempo y que pues, nos permita que seamos así, redimidos, que seamos resucitados. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu misericordia, gracias por prestarnos vida. Gracias, Señor, por acercarnos a ti, por ministrar nuestro corazón, Señor, por quitar la venda de nuestros ojos, Padre, por traer tu luz admirable, Señor. Gracias por guiarnos a la verdad. Gracias, Señor, por mostrar tu justicia. Gracias, Padre. Hemos entendido, Señor, que tal vez en este mundo, Señor, estamos padeciendo cualquier tipo de problemas, Padre. Pero sabemos que tu reino es eterno, Señor, y que no importa, Padre, que aún así, si fuese tu voluntad que fuéramos perseguidos, Padre. No importa, Padre, porque si lo hemos de ser, Padre, tú has dicho que habremos de ser bienaventurados, Señor, porque hemos sido obedientes. Queremos siempre seguir tu verdad, Padre.
Sabemos, Señor, que tu reino no es de este mundo, Padre. Tu reino es eterno, Padre. Y por eso nosotros queremos estar junto a ti por la eternidad. Orar, Señor, donde tú moras. Alabarte y adorarte de día y de noche, Señor. Porque para eso nos has creado, nos has formado y nos has hecho, Señor, para adorarte, para merecerte. Gracias, Señor, por Yeshua, por mostrarnos tu salvación, Señor. No permitas que jamás la perdamos. No queremos perder tu salvación, Señor. No queremos perder nuestra santidad, nuestra integridad. Acércanos más a ti. Tómanos, Señor, en tus manos. Guíanos, Señor. Cúbrenos bajo tus alas, Padre. Líbranos del mal, Señor. No permitas, Padre, que seamos tentados. Y si lo hemos de ser, Padre, según tu voluntad, ayúdanos a salir victoriosos, Señor. No queremos que nuestro pie resbale. No queremos caer, Señor. Ni mucho menos ir para atrás, Señor. Porque ahora que te conocemos, ahora que conocemos tu verdad, Padre, más te amamos. Más, Señor, queremos seguirte. Aún más, Señor. Gracias. Gracias por mandar a Yeshua, por morir por nosotros, Yeshua. Gracias. Gracias por acercarnos a tu verdad, por hacernos esa rama injertada, Señor. Por llamarnos la niña de tu ojo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Solamente podemos decir gracias. Porque en tu infinita bondad y misericordia nos has mirado, Señor. Gracias por habernos rescatado. Gracias, Señor, porque ya no estamos más, Señor, en doctrinas falsas y en apostasías, Padre. Porque ¿quién es el hombre para hacer un pacto, Señor, si tú eres el que hace el pacto con el hombre, Señor? ¿Quién es el hombre, Señor, para decirte lo que tienes que hacer, Padre? Nadie. Nadie es, Padre. Tú haces tu voluntad sobre el hombre, Padre. Y queremos siempre, Señor, que hagas tu voluntad en nuestras vidas. Por favor, Señor, haz que nuestro espíritu, Señor, crezca por sobre nuestra carne, por sobre nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser santos como tú eres santo. Así como nos has llamado, Señor, a llegar a ser como tú, Yeshua. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Padre. Perdona nuestras acciones, Señor. Perdona nuestros pecados. Queremos comenzar de nuevo, Señor. Queremos guardar nuestra integridad y nuestra vida ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor. No podemos solos, Señor. Te necesitamos a ti. Sé tu espíritu en nosotros. Guíanos a toda verdad, Padre. Quita, Señor, toda piedra de tropiezo de nuestro camino. Todo aquello, Señor, que quisiera entorpecer nuestro camino o hacernos caer. Quítalo, Padre. Ayúdanos, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. No somos nadie. Lo que somos y lo que tenemos te pertenece a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solamente podemos decir gracias por darnos una esperanza, Señor. Por mostrar tu luz, por darnos una salida. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti, Señor. A fijar nuestra mirada en tu mirada, Señor. A que tus pensamientos sean los nuestros. Gracias, Señor. Haznos brillar, Padre, en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a decirles a los demás, Padre, realmente el verdadero evangelio, Señor. Compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Estás pronto, Señor, cada día más cerca, Padre. Hay tantas señales, Señor, tantas
sucediendo en este mundo, que tú ya lo habías predestinado, Señor, que tú ya lo habías puesto en tu palabra que había de suceder. Es por eso, Señor, que aún más con temor queremos seguirte, porque sabemos, Señor, en qué acabará todo, y nosotros queremos estar junto a ti. Te pedimos por la paz, Señor, en Jerusalén, Padre. Tú nos mandaste, Señor, a orar por la paz en Jerusalén. Y no nada más una Jerusalén física, Señor, como una nación, sino ahora también nosotros, Señor, que somos parte de Israel. Paz, Señor, tu shalom, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu Shabbat, por tu descanso. Gracias por Yeshua. Gracias. Te bendecimos, te exaltamos. Nuestro Adón, el único que puede resucitar, Señor, a los muertos, el único que puede hacer milagros, el único, el soberano, el gran yo soy, el que es, el que fue y que será por siempre, el principio y el fin, Señor. Te bendecimos. En tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Señor, bendito tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan toda rabia, Yahweh, que tu amor es así. Y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí y decirte, Yahweh, tu misericordia incomprensible es, Yahweh.